En este día quiero compartirles un consejo de la palabra, el cual se titula: si Dios me diera lo que yo merezco, ¿qué sería lo que Dios me daría? Te repito, si Dios me diera lo que yo merezco, ¿qué sería lo que Dios me daría? Para empezar, me es necesario comenzar explicando, querida audiencia, solemos tener muy bien fijada la idea de hacer para merecer. Con lo cual, ¿qué merece pues el hombre de parte de Dios? La Biblia nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Te repito, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Le pregunto, ¿usted alguna vez pecó? ¿En algún momento transgredió los mandamientos santos y justos de Dios? ¿En algún momento desobedeció contra la palabra del Señor? Te lo traduzco. Si alguna vez usted mintió, guardó odio, rencor, envidia, disensión en su corazón, si se emborrachó, si robó, eso es pecado. Por lo tanto, usted y yo nos merecemos la muerte en sus tres formas. Número 1, muerte física. Esto significa que el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Espíritu y alma vuelven a Dios, que fue quien lo dio, y vuelven a Él para ser juzgados, y el cuerpo vuelve a tierra donde fue tomado. Número 2, muerte espiritual. En medio de tu vida, de tu diario vivir, en medio del correr de tu vida, de tu existencia, no puedes tener relación, cercanía, contacto y comunión con Dios. Eso es la muerte espiritual, la separación de Dios. Y punto número 3, muerte eterna, que no es otra cosa que la separación del hombre para con Dios para siempre, eternamente, para una eternidad. Si te sirve de consuelo, yo también en algún momento mentí, guardé extraños sentimientos en el corazón, pero la gran pregunta, si el que peca es digno de muerte, ¿por qué todavía nos encontramos vivos? Si es un juicio y el alma que pecare, esa ciertamente morirá, ¿por qué todavía estamos vivos? Déjenme contarles una historia que sucedió hace unos 2000 años, ambientada en Israel, cuando los romanos la tenían bajo su imperio. Nació un ser único e irrepetible, un ser que dicen los historiadores y teólogos que medía 1,75 m, 1,80 m, que pesaba 75 kilos, que tenía una barba larga como todo buen rabino, un pelo recortado como todo buen judío, que tenía unas piernas bien fuertes, bien entrenadas, porque le gustaba andar mucho de ciudad en ciudad, de capital en capital, de pueblo en pueblo, anunciando el evangelio de su padre, que tenía los brazos bien entrenados, porque en sus ratos libres ejercía de carpintero. Asómbrate, este ser único e irrepetible se llamaba Jesús. ¡Aleluya! Y este ser único e irrepetible, llamado Jesús, Dios Padre, estaba airado contra la humanidad y deseaba descargar su santa justicia sobre los pecadores a causa de sus iniquidades. Pero qué bueno, la justicia de Dios no solo juzga, sino que también salva. Así funciona la justicia de Dios. Juzga
culpabiliza al hombre, pero también salva, rescata, levanta, restaura, redime. ¿Te digo algo? Él te declaró culpable ante su juicio, porque realmente lo eras. Pero también ha provisto la cantidad necesaria para que se te pueda declarar inocente. Esa cantidad necesaria que se requería para que tú y yo fuésemos declarados inocentes, habiendo sido pecadores, transgresores de la ley de Dios, desobedientes a los mandamientos de la palabra de Jesucristo. Esa cantidad necesaria era, número 1, una sangre que jamás hubiese sido contaminada por el pecado. Número 2, un sacrificio puro. Número 3, una obra perfecta. Además de todo esto, la víctima tenía que tener parentesco con el hombre. Y no solo eso, sino también tener el precio necesario para pagar la deuda. Lamentablemente no cualquiera reunía esas características. Pero Jesús, el Hijo de Dios, sí las reunía. Su padre se enfadó con él, no por su propio pecado, pues él no tenía ningún pecado. Su padre se enfadó con él por mi pecado y por tu pecado. Entonces, ¿ya está todo hecho? No. Dios justificará solo a los que crean, confíen y pongan su fe en lo que Jesús hizo por ellos y se arrepientan de sus pecados. Dios destruirá a todo aquel que no quiera salvarse de la ira venidera ni de la muerte. Por ello, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos urge y afirmamos que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó.